Chicas y chicos, hoy vamos a trabajar lo que es la segunda de las 3 fotocopias que ustedes van a tener para la segunda instancia de evaluación. Vamos a trabajar el capítulo 1 de la descargada de teorías del desarrollo. Son 5 teorías que, como siempre les pido, por favor, mientras vean este video tengan una hojita o con el celu vayan tomando apuntes, ya que al igual que pasó con la primera instancia, ustedes tienen varios autores, cada uno con su enfoque, en este caso netamente sobre el desarrollo, pero para que justamente no se confundan. Arrancamos con la primera teoría, que es la teoría de Hessel. Este médico estadounidense lo que hizo fue analizar las conductas de bebés, de niños, de adolescentes, de cientos de ellos, para definir parámetros de normalidad. Podrán ver que la teoría de Hessel de Harari denomina el desarrollo como proceso madurativo. Justamente lo que busca analizar Hessel es cómo se va alcanzando esa maduración, y esa maduración se va alcanzando según los comportamientos que se vayan presentando a cierta edad. Esto parece algo obvio, pero sin embargo permitió definir parámetros de conductas esperables. La típica pregunta para un psicólogo clínico o un pediatra de mi hijo hace esto, mi adolescente hace esto, mi hijo adolescente es normal, no es normal, es esperable, hay un retraso madurativo. Entonces Lejarraga estudió las conductas de cientos de bebés, niños y adolescentes, tratando de analizar cuál es el parámetro de normalidad. Hoy en día esto permite justamente identificar si hay o no, por ejemplo, un retraso madurativo. Entonces, su teoría fue central para definir parámetros, digamos, insisto, de normalidad. Para Hessel, todas las conductas dependen del sistema nervioso. En ese sentido van a ver que es todo lo opuesto al conductismo, que para el conductismo el desarrollo depende del contexto, depende de la estimulación, depende del refuerzo. Para Hessel no, todas las conductas dependen del sistema nervioso, tienen una secuencia, o sea, hay una cuestión de temporalidad. El ser humano no puede aprender a correr cuando todavía no logró sentarse, no logró pararse, no empezó a caminar, con lo cual las conductas tienen una secuencia, tienen una temporalidad, depende del sistema nervioso. Y entonces lo que va a hacer Hessel va a decir, bueno, a mí me puede entrar un niño y yo veo qué conductas tiene, y en base a esas conductas voy a ver a qué edad son esperables. O al revés, decime qué edad tiene el niño y yo voy a ver cuáles son las conductas esperables para la edad, y después voy a ver si las presenta o no las presenta. Hessel va a dividir las conductas en 4 áreas. Van a ver que en la fotocopia hay otra clasificación. Tomen por favor las que les doy aquí, que es con la que se maneja actualmente en lo que es justamente psicología infantil y pediatría, que la divide en motricidad fina y motricidad gruesa. Motricidad fina obviamente tiene que ver con el ejercicio de movimientos más precisos, más finos, justamente como su nombre lo indica, y la motricidad gruesa tiene que ver con movimientos más generales. Después tenemos lo que es el lenguaje, y por último lo que se llama personal social o adaptación, que tiene que ver con conductas particulares dentro de contextos que obviamente van variando según el contexto, según su cultura. Entonces, hoy se analizan estas 4 áreas de la conducta para ver si las conductas que presenta el bebé, el niño o el adolescente son esperables o no por su edad cronológica. Insisto, parece algo sencillo, pero hoy gracias a estos estudios que ha hecho Hessel tenemos los parámetros de normalidad o de retraso moderativo. Esa es la primera teoría. Segunda teoría, conductismo, que ya lo hemos laburado, por eso no me voy a detener mucho, que el conductismo se para en la vereda de enfrente. El desarrollo se vincula justamente con el contexto. Y gracias a un contexto que estimula, que refuerza o que modela, que se va desarrollando el ser humano. Por eso Watson va a llegar a decir que él podía agarrar a cualquier bebé y hacerlo lo que quisiera, hacerlo un ladrón, un médico, según como él lo estimulara, podía desarrollarse la personalidad de una forma o de otra. El tema es que esto le dio a lo que era el rol de los padres una responsabilidad no solamente excesiva, sino total. Entonces estaba en ellos en sacarle el mayor jugo a sus hijos, y esto lleva a un montón de conductas obsesivas, rígidas, excesivas, en el sentido de que al niño esta estimulación se hacía tan excesiva que se lo sobreestimulaba, y esto generaba un montón de inconvenientes. Porque si un chico no presenta determinado comportamiento, hoy lo que se sabe es que hay rangos de reacción. Entonces, por ejemplo, caminar, uno dice, uy, caminar el ser humano tiene que caminar al año. Hay algunos que no caminan al año, caminan antes del año, otros un año y tantos meses. Ya si se excede de 2 o 3 años, obviamente que sí hay un retraso moderativo. El tema es que el parámetro conductista, el desarrollo inicialmente era muy rígido. Entonces había un sobreestímulo que si el chico
todavía, por ejemplo, no alcanzó cierta madurez a nivel neurológico, no va a poder presentar esa conducta, y no porque no quiera o no esté bien estimulado, sino porque todavía no se alcanzó la madurez a nivel neurológico. Piénselo, por ejemplo, con lo que es el control de esfínteres, de hacerse pis, de hacerse caca, enuresis o encopresis, para decirlo más técnicamente, que tiene que ver también con cierta madurez neurológica que permite el control de esfínteres. Y que a veces, por más que los padres estén hinchando, hasta que no se dé ese aspecto a nivel biológico, no va a haber forma. Entonces esto lleva un montón de prácticas muy rígidas que le han generado daños a más de un niño en su momento. A esto después se sumó Skinner, que de la misma manera que estaba la famosa caja de Skinner donde experimentaba, había también máquinas, digamos, de enseñanza que se crearon, tipo como las computadoras modernas, que trabajaban muchísimo las respuestas y sobre todo el refuerzo de los niños, que hoy en día existen con programas, con software, con juegos y demás, pero que en forma muy rígida justamente buscaban condicionar la conducta, obviamente con el famoso refuerzo de por medio de Skinner, que hoy en día por suerte se han ido flexibilizando. Pero sí insisto en esta cuestión de la vereda de enfrente comparado con Hessel. Para el conductismo, para Watson, todo depende de nuestro contexto. El sistema nervioso queda totalmente de lado. Recuerden que para el conductismo el ser humano es una tabla rasa. En ese sentido, vacío y dependerá de qué es lo que ocurra en su ambiente para predecir y controlar su conducta. Hasta ahí está la segunda teoría. Tercera teoría, Freud, que él les cargaba de decir el desarrollo del cuerpo como, perdón, el desarrollo como erotización del cuerpo, en donde lo que va a remarcar, va a retomar la teoría freudiana que nosotros le hemos laburado, y va a tomar el concepto de pulsión, o más que pulsión, él va a hablar de líbido, pero de todas maneras tómenlo chicos como sinónimos, chicas y chicos, líbido y pulsión, por más que no son lo mismo, tomémoslo como sinónimos. Recuerden que las pulsiones, va a decir Freud, que es el equivalente al instinto del ser humano, con la diferencia que el instinto es puntual. El animal come, se sació, ya está. La pulsión pulsa, es constante. Comiste, pero viste un postre rico, te comiste el postre rico. Te gustó el postre, viste un trago, te pediste el trago por más que ya está lleno. La pulsión pulsa, justamente como su nombre lo indica. Y esta pulsión va a buscar la satisfacción. Freud lo que va a decir es que estas pulsiones, al buscar la satisfacción, se van a depositar en determinadas partes del cuerpo que al ser estimuladas generan placer. Estas zonas, tomen nota por favor, que al ser estimuladas producen placer, son las zonas erógenas. Entonces, estas zonas erógenas son las que van a definir las fases del desarrollo libidinal, que son las que les voy a comentar ahora y que tienen que ver con la visión freudiana del desarrollo. La primera fase del desarrollo libidinal es la fase oral. La fase oral justamente tiene que ver con la zona erógena de la boca, que se va a presentar desde el nacimiento del ser humano hasta el año, 2 años. Recuerden que los tiempos cronológicos son relativos, porque tiene que ver con ciertos procesos inconscientes y emocionales profundos que pueden, digamos, extenderse un poco más de tiempo, no necesariamente en este caso estamos hablando de cuestiones de retraso moderativo, sino que tiene que ver con el desarrollo emocional. Obviamente esto no significa que se tengan que eternizar, pero sí los tiempos pasan a ser un poco más relativos. Entonces, fase oral del nacimiento hasta más o menos 1 o 2 años. La zona erógena tiene que ver con la boca, tiene que ver obviamente con el primer placer que el ser humano tiene cuando le dan la teta a la mamadera, y cómo después esta experiencia de satisfacción, el ser humano va a buscar replicarla en distintos tipos de experiencias en donde el eje pasa a ser la boca. Por eso va a decir Freud, es normal que una vez que se logra la coordinación motriz que permite agarrar los objetos, lo primero que hace el bebé es llevárselos a la boca. ¿Sí? Esa es la zona erógena rectora principal y por eso su satisfacción pasa por ese lado. Otra de las cosas que va a remarcar Freud es que es normal que al bebé cuando se le da el teto en la mamadera, se lo pone en la cuna, en el Moisés, y dormido repite justamente esa experiencia de succionar el vacío. Lo que va a decir Freud es que esa experiencia placentera la repite alucinatoriamente. Les marco este dato porque van a ver que cuando hablemos de otro autor que es Jean Piaget, que váyanselo marcando, que es un autor central en psicología y en pedagogía, y que seguramente más de una materia lo van a ver, él va a hacer otra interpretación totalmente distinta. Entonces, primera fase oral, que tiene que ver obviamente en esa apuntalada en lo que es la nutrición, la teta o la mamadera, y que después el bebé le va replicando y por eso todo objeto se va a llevar a la boca. Después incluso lo mismo va a hacer con su propio pulgar, o sea, la satisfacción se va a volver, como va a decir Freud, autoerótica, no solamente el hecho de llevarse los objetos a la boca y reduciendo su mundo a los objetos que pueden ser succionados o no succionados, como va a decir, y que marcan que esa es la zona erógena
principal en ese momento. Segunda fase del desarrollo divinal, fase anal, justamente va a tener que ver con el control de esfínteres, en donde el niño o la niña van a comprender tempranamente algo que quizás les habrá pasado, que es que tengan ganas de orinar y que por X motivo no puedan, y cuando logren ir al baño, les es más placentero que si hubiesen ido en el momento. Al niño o a la niña le pasa mismo con la micción, con la defecación, que si lo retienen y después lo expulsan, les es más placentero que si lo hacen en el momento. Acá se va a generar la primera gran lucha entre las pulsiones que van a querer retener la micción, la defecación y largarla cuando quieran, y los padres representantes de la cultura que le van a decir no, deja el pañal, empieza a ir al baño cuando tengas ganas de ir al baño, y esto va a generar obviamente una de las primeras grandes luchas en el intento de la pulsión, manifestarse cuando se le antoja, y la cultura con los padres tratando de regular esa pulsión y de que se pueda manifestar obviamente siempre teniendo en cuenta la realidad. Acá si quieren se empieza a ver esa lucha entre lo que después es la conciencia y el inconsciente, o el yo y el ello si quieren, en términos de la segunda tópica. Otro de los componentes centrales de esta edad es cierto componente de ejercicio de la agresividad, no de violencia. Una cosa es la agresividad, otra cosa es la violencia. La violencia es cuando yo la agresividad la llevo a dañar al otro. La agresividad tiene que ver con cierto componente de combustible, si quieren, que el ser humano necesita para hacer las cosas. Entonces, un adolescente que patea una pelota, hasta alguien hablando, necesita ese combustible de la agresividad. Y lo que va a decir Freud es que en esta fase anal se va a ver muchísimo en todo lo que es el ejercicio de la motricidad, sobre todo gruesa, en donde es normal que el niño al año, 2 años, 3 años, que es más o menos lo que se extiende a esta fase, moviliza objetos grandes, agarrar la silla. Por eso es un gran error regalarles juguetitos chiquititos, cuando lo ideal es, al contrario, regalarles juguetes grandes, porque a ellos les gusta levantarlos y hay un ejercicio motriz muy fuerte, donde una vez que todo el tiempo están probando su fuerza, y es una forma de descarga de la agresividad. Sin, insisto, llegar a esa violencia, que la violencia es cuando uno daña al otro. Tercera etapa, central, fase fálica. Ya vimos fase oral, fase anal, fase fálica. La fase fálica, los genitales van a ser el centro y van a ocurrir dos grandes fenómenos. Por un lado, se va a dar lo que es el complejo de Edipo, y por otro lado se va a dar lo que es la investigación sexual infantil. El complejo de Edipo tiene que ver con la intensificación del amor y el odio por los padres, que siempre obviamente ocurrió, solo que en este caso es sumamente más intenso. El Edipo hoy se sabe que se da hacia ambos progenitores, no hacia uno solo, pero tradicionalmente se habla del Edipo en el sentido del varoncito que intensifica el amor por su madre y el odio por su padre, y en el caso de la niña se intensifica el amor por su padre y el odio por su madre. Pero hoy se sabe que no, que el ser humano, y esto es algo que la biología también concuerda, tiene una disposición bisexual. Entonces el niño por momentos también va a intensificar el amor por su padre y el odio por su madre, y en el caso de la niña exactamente lo opuesto, va a intensificar el amor por su madre y el odio por su padre, con lo cual el Edipo en realidad es complejo, es compuesto, en el sentido de que no se da solamente la intensificación del amor hacia el progenitor del sexo opuesto y el odio hacia el progenitor del mismo sexo, sino que se puede dar en ambas vertientes. ¿Sí? Esto por un lado con respecto a lo que es el complejo de Edipo. Y después se va a dar lo que se denomina la investigación sexual infantil, que va a girar en torno al origen de los bebés y en torno al tema de los genitales. En ese sentido, la teoría psicoanalítica piensa que es una teoría de 1900, con lo cual es una teoría bastante falocentrista, o si quieren, para decirlo en otros términos, con cierto sesgo machista, en el sentido de que lo que va a remarcar Freud es que para él el eje justamente gira en torno a la investigación sexual infantil, si todos tienen pene o no tienen pene, tanto en el caso del varón como en el caso de la niña. Y esto lo va a llevar a distintos derroteros según el caso que sea en el varón o en la niña. Le digo esto para que obviamente adaptémoslo a lo que era en su momento la visión del 1900, que si bien fue rebatido y que hoy se sabe que el complejo de Edipo no sea a nivel universal, no nos olvidemos, pequeño detalle, que vivimos en un mundo machista, con lo cual parte de estos procesos que ocurren a nivel psicológico, lamentablemente a veces se van ratificados a nivel cultural y a nivel social del lugar que tiene el hombre por el lugar que tiene la mujer. Entonces, Freud va a decir, por un lado en el varón, va a arrancar con su investigación sexual infantil, partiendo de la premisa de que todos tienen pene. Va a llegar a la conclusión de que no. A todo esto yo les decía que se venía dando el complejo de Edipo, en donde se intensificaba el amor por la madre y el odio por el padre. El padre lo ve como un rival. El complejo de Edipo viene
de la saga de Edipo de Sófocles, que si no la leyeron, los invito a leerla, que justamente remarca eh, todo lo que se le juega a la persona a nivel inconsciente, y entonces el niño en este caso vive como un rival al padre, como un rival en torno al amor de la madre. Por eso es muy gracioso, no sé si alguna vez han visto, hay niños de esta edad que cuando sus padres están besando se ponen en el medio y los empujan buscando esa, que no se transmitan, que no se den cariño, y obviamente viviendo con celos ese cariño que se están dando y que sienten que debería ser para ellos. ¿Sí? Entonces, volvamos. El niño realiza esta investigación infantil, de golpe comprueba que no todos tienen su mismo genital, ya sea por una observación directa o por una observación indirecta, como por ejemplo escuchar a, eh, a una niña orinar y un varón orinar, una mujer y un varón, en donde el ruido no es igual, pero ya sea por cuestiones directas o indirectas, va a llegar a la conclusión de que no todos tienen pene. Y esto lo va a llevar a pensar no que hay personas que pueden tener un genital distinto al suyo, sino que girando esta fase en torno a la zona erógena, que son los genitales, le va a llevar a la conclusión de que estas personas tenían pene, pero alguien se los quitó. Ahora bien, aquí no odia con todo su corazón al padre, con lo cual va a atribuir al padre esa falta de ese genital que debería tener esa mujer, esa niña, esa adolescente. Esto lo va a llevar, según Freud, al varón a un predicamento. O sigo rivalizando con papá por el amor de mamá, corriendo riesgo para decirle un criollo que me la corte, o renuncio a mamá y conservo lo más preciado que tengo en este momento, que es esa zona erógena que son mis genitales. Obviamente el niño decide renunciar y apuntará el día de mañana a la famosa salida exogámica, como dice Freud, que es buscar una mujer por fuera del hogar. Hasta aquí lo que ocurriría en el niño según Freud, insisto, contextualicémoslo a principios del 1900. En el caso del niño ocurriría al revés. Por el caso del varón, lo que yo les marqué es que ocurre el complejo de Edipo y después ocurre lo que Freud va a llamar la angustia de castración, y este temor de perder lo más preciado lo lleva al niño a sepultar el complejo de Edipo y que arranque lo que es la siguiente etapa. En el caso del niño va a ocurrir al revés. Llega a la conclusión de que le falta un genital que el otro sí tiene. Y en este caso, ¿a quién odia? Por lo menos el Edipo simple, a la madre. Le va a atribuir a ella la responsabilidad. Entonces lo que va a decir Freud es que inconscientemente la niña se va a acercar al padre en búsqueda de lo que a ella le está faltando. ¿Sí? Entonces va a decir Freud, en el caso de la niña es al revés. Primero arranca la angustia de castración de lo que le falta y después, en una segunda etapa, arranca el complejo de Edipo en búsqueda justamente de ese falo que ella no tiene. Hasta acá lo que es fase fálica. Después arrancaría lo que es el periodo de latencia. El periodo de latencia implica que todo lo vivido en la sexualidad infantil, fase oral, fase anal, fase fálica, se reprime el inconsciente. Por eso va a decir Freud, uno no recuerda qué hizo al año, a los 2 años, a los 3, a los 4, a los 5. Recién uno empieza a tener recuerdos más organizados a los 6, 7 años, que aquí tendríamos el periodo de latencia. ¿Sí? La fase fálica más o menos llévenlo de los 3 a los 6, 7 años. El periodo de latencia consiste justamente en la represión de toda la sexualidad infantil, y toda esa energía que estaba puesta en la sexualidad infantil y en la investigación sexual infantil va a estar puesta en lo que es lo cultural, lo simbólico. Por eso va a decir Freud, no es casual que a esa edad arranquemos la escolaridad primaria, porque ahí sí el niño ya está preparado para toda esa energía, toda esa libido puesta en lo sexual, que se pueda llevar a lo que es la escolaridad, lo cultural, eh, lo que es, digamos, la humanidad misma con sus instituciones. Ah, y me olvidaba, con respecto a la investigación sexual infantil, con el tema del origen de los bebés, tenemos justamente todas las teorías que tienen que ver con que papá le dio le pasó una semillita a mamá, que se desarrolló en el estómago, el tema de la cigüeña. Tenemos obviamente todas esas eh, concepciones, teorías o como quieran llamarlos, que el adulto a veces le transmite al niño, pero que el niño también las reconstruye y que en realidad uno diría arrancaron con el niño, solo que después la humanidad y el adulto las fue tomando y obviamente las transmite. Por último, tenemos la fase genital. La fase genital va a ser en la adolescencia y va a tener que ver con la conformación de la sexualidad en todo su esplendor, ¿sí? Donde se termina de consolidar, se termina de definir la orientación sexual y se retoma en parte lo vivido en las anteriores etapas, pero para darle, si se quiere, un cierre, y esto ocurre en la adolescencia. Entonces, vamos de vuelta. Fase oral, zona erógena, obviamente la boca. Fase anal, a partir de más o menos de 1 año, 2 años, hasta los 3, la zona erógena es el ano. Fase fálica, de los 3 hasta más o menos los 6 años.
va a ocurrir el complejo de Edipo y la investigación sexual infantil, la zona erógena van a ser los genitales. Después tenemos a los 6-7 añitos el periodo de latencia, donde se reprime todo lo vivido anteriormente y esa energía es puesta al servicio cultural. Acá en términos de tópicas psíquicas se internaliza la autoridad de los padres, o sea que con el periodo de latencia surge definitivamente el famoso super yo que hemos visto en su momento. Y por último, en la adolescencia se termina de conformar la sexualidad con lo que es la fase genital. Hasta acá las primeras 3 teorías. Nos queda por ver Vygotsky y nos queda por ver Piaget. Igual ya veo que ya voy 20 minutos, con lo cual no quiero saturarlos. Así que la idea de este video es darle un corte acá. Ahora seguramente les subiré, si no es para esta clase próximamente, un segundo video donde vamos a hablar solamente de Jean Piaget y de Lev Vygotsky, dos nombres que por favor les pido que se los marquen a fuego. Piaget me imagino que ya lo deben haber visto y si no lo van a ver en un montón de materias. Y Vygotsky también son dos grandes autores que no solamente analizan el desarrollo, sino que van a ver que a lo largo de los 3 años de psicología los vamos a elaborar y bastante. No me quiero extender más para no saturarlos. Hasta acá cortamos con este video y después vemos Piaget y Vygotsky. Muchas gracias a todas y todos.